Bien. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿El término garantista es sinónimo de garantiza? No, es sinónimo de garantía, no de garantiza. Salud. Sí. Vean, estuvimos, les ruego que disculpas, alteramos un poquito la agenda, yo se los dije en mi clase virtual por cuanto que me interesaba que antes de empezar la ley penal, ustedes ya les hablamos la agenda, ya la tienen, pero pues antes de que principiemos a desarrollar esa agenda en esta misma semana que terminemos esa agenda que enviamos, quería que estos 3 puntos pues yo los pudiera exponer y exponerlos pues, acá presencialmente, pero pues era muy importante que estos 3 puntos ustedes los conocieran porque tienen íntima relación con la ley general del Estado y son de superlativa importancia. El primero, vean ustedes, la crisis del derecho penal contemporáneo. Ustedes recuerdan la crisis en que cayó el derecho penal una vez aparecida la escuela positiva, 50 años más tarde de que había plantado los postulados la escuela de juristas por la escuela clásica. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ah? Sí, recuerdan, realmente ahí se hizo caer en crisis al derecho penal. Sí, recuerden ustedes cómo los clásicos empezaron a estructurar toda una situación científica que aparece pues la época científica del derecho penal a raíz de la obra de Marqués de Beccaria y César Bonezana de los delitos y las penas, que también se los recomiendo, es un libro muy pequeño, muy bueno. Con esa obra de César Bonezana y Marqués de Beccaria principia lo que se llamó en aquel momento la etapa o la época humanitaria del derecho penal. Pero esa etapa o esa época humanitaria fue la que abrió la puerta al estudio del derecho penal científico, al estudio del derecho penal científico. Ahí aparecen las escuelas. Y la primera escuela que se gesta en Italia por un conjunto de juristas, de abogados, fue la escuela de juristas. Y esta escuela de juristas fue la que hizo planteamientos como los de decir el derecho penal es una ciencia eminentemente científica que debe estudiarse dentro de las ciencias sociales, culturales o del espíritu, con un método racionalista estructurativo de inducción y deducción. Pero luego, 50 años después, 50 años ya cuando la escuela de juristas había no solo estructurado todo su sistema de justicia penal, sino lo había exportado ya a América, aparece la escuela positiva y dice, no es cierto lo que estos señores están diciendo, estos señores son los trasnochados, estos son los clásicos. Ahí aparece el nombre de escuela clásica por primera vez, un apodo que pusieron aquellos. Nosotros somos los de vanguardia, los de la escuela positiva, el positivismo. Y no es cierto pues, lo que ellos dicen. El derecho penal no debe estudiarse dentro de las ciencias jurídicas y sociales, debe estudiarse dentro de las ciencias naturales, como la física, como la química, como la biología. Y el derecho penal no debe estudiarse como un método racionalista de deducción y inducción, debe estudiarse a través de un método de observación experimental, como se hace en ciencias naturales. Esos señores clásicos partieron
de estudiar el derecho penal a partir del delito, como un ente jurídico, como el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. No es cierto. El delito hay que estudiarlo como un fenómeno natural, como un fenómeno social. Estos señores clásicos, respecto del delincuente, lo dejaron de último. Y al final dijeron que habían inimputables e imputables. Que eran inimputables los menores de edad y los que estaban locos. Y que eran imputables solo los que eran mayores de edad, eran maduros y estaban conscientes de lo que hacían. Tampoco tienen razón. La sociedad debe defenderse de todos aquellos quienes la atacan, sean menores de edad o mayores, sean locos, sean animales, no importa. La sociedad debe defenderse de todo. Ellos creen que la pena es la única consecuencia de esto. Mentira. Nosotros creamos las medidas de seguridad. Porque las penas por sí solas no reeducan, no reforman, no curan. Y a los delincuentes hay que reformarlos, hay que reeducarlos, hay que resocializarlos, hay que curarlos para devolverlos como un ente útil a la sociedad. Muy bien, imagínense los postulados de una escuela radicalmente distinta a la otra. El problema es a quién creerle. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién está diciendo la verdad? Esa fue la crisis del derecho penal de aquel momento. Y ahí es donde nacen las escuelas intermedias. La terza escuela italiana, porque ya era la primera, la clásica, y la segunda, la positiva, la terza, en una tercera escuela intermedia. La escuela sociológica francesa, la escuela sociológica alemana, que después se convierte en una de las más importantes corrientes del mundo, pues creando la corriente técnica jurídica de Franz von Liszt. Y ahí emergen otra serie de teorías que hoy día tienen bibliotecas enteras escritas. Toda la enciclopedia de las ciencias criminales o penales que ya les leí algunas clasificaciones y que ahí tienen otras, que por cierto, paréntesis, me preguntaron algunos sobre la cuestión del libro. Les digo, pues los libros no tienen nada que ver conmigo, verdad que yo no soy vendedor, pues nosotros escribimos nada más y escuchamos a la editorial. Pues fue una decisión muy importante de Guillermo y de Ani, que pudieran ver. Qué bueno. Yo les digo, miren, lo que me informaron a mí es que sale la otra semana la corriente, la última edición. 2004. Allá, esa es que esa es 2020. Esa es 2020 y esta, miren, no, aquí hay unas cuestiones. Esta es la auténtica. Miren, es que yo acabo de estar dando una conferencia en una de las más prestigiosas universidades privadas de aquí del país. Y después de que terminé la conferencia, pues una de las oyentes me dice, mira, doctor, qué bueno que usted nos ha hablado, porque nos hemos formado muchos, incluso mis papás se formaron sus libros, y miren, no es igual, pues, bueno, cuando ahorita que estaba oyendo es casi como uno estuviera leyendo su libro. Miren, usted sería tan amable de autografiar, con mucho gusto, me lee el libro, le digo, eso es falso, se lo puedo autografiar, con una gran pena. Estoy hablando de una de las más importantes universidades privadas del país. Y le digo, mire, esto es falso, pues. Mire, esto es lo que nos le digo, y empastado y todo. Esta edición, esta fue la última que nosotros editamos, que está obviamente totalmente desactualizada. Esta es auténtica. Es una edición 2020. Estamos en 2024. Entonces, en la 2024 lo que tiene es delitos
que no están aquí, porque esos nacieron el año pasado, y aquí hay delitos que ya no son delitos, porque ya declaran, son declarados inconstitucionales. Entonces, el artículo, bueno, todos esos son los cambios, pero entonces tienen que tener mucho cuidado, pues, para estar, pues, eso es, pero sí es. No, es. Pero sí me lo firmo, ¿no? Pero les cuento esto porque son anécdotas importantes, ¿verdad? Muy bien, pero la edición esta es color corinto y la tenemos, espero, pues, a partir del miércoles. Muy bien, entonces. No, aquí quienes han y Guillermo son los que han visto esto. Como les digo, las librerías todas. Yo les pregunté si la librería abajo siguen vendiendo esto. Por eso sí. Pero bueno, esa crisis que entró el derecho penal en aquel momento, oigan esto, oigan lo que les digo, es la crisis que se vive en el derecho penal. En este momento, cuando hablo de derecho penal, estoy hablando de hoy. Es decir, en la crisis del derecho penal moderno, contemporáneo, es si la ciencia ya no es discutible, ya estamos claros, están claros todos los tratadistas en que el derecho penal son ciencias penales. Y está muy claro que las ciencias penales deben ser parte de las ciencias jurídicas sociales que deben atenerse a través de un método de observación especulativo, y que las ciencias criminológicas también son ciencias a través de un método de observación experimental, y que tanto las ciencias, el derecho penal como la criminología, tienen el mismo objeto de estudio. El delito, el delincuente, las penas y las medidas legales, lo mismo, y lo hacen desde diferentes puntos de vista, al más alto nivel científico. El problema es entonces que la orientación jurídico-dogmática trata el delito como un fenómeno jurídico. Desde luego, ya vamos a ver ahorita la ley penal por qué, y ahorita con estos principios de la Constitucional de Derecho Penal. El delito es un fenómeno jurídico, pero los criminólogos, la criminología lo ve al delito como un fenómeno social y biopsicológico, como efectivamente lo plantearon desde el principio los positivistas. Lo que está muy claro ahora es que estas dos disciplinas deben estar íntimamente relacionadas o entrelazadas para tratar el fenómeno del delito, el delincuente, las penas y medidas de seguridad. Es decir, esto manejan como marido y mujer, tienen que trabajar como marido y mujer, es decir, un vínculo matrimonial que les permita al final hacerle frente al problema de la criminalidad. Pero desgraciadamente, por muchas razones, hasta ahora es marido y mujer que han andado en puros líos, de puras peleas, separados, sin estar divorciados, separados y hablando incluso diferentes idiomas. Entonces el problema es que uno le echa la culpa al otro. ¿De quién es la culpa que no desaparezca la delincuencia, el delito de la sociedad? ¿De estos o de los otros? Y ese es el gran problema. Y les decía que en uno de los eventos internacionales más importantes en Argentina, hasta aparece una nueva teoría del abolicionismo penal. Y dice, el derecho penal debe abolirse por cuanto que ha fracasado para controlar el fenómeno de la criminalidad. Al contrario, la criminalidad se ha desbordado. Eso es un fracaso en el derecho penal. Debe entonces abolirse o quedar de una vez dentro de las ciencias criminológicas.
para que se trate desde otro punto de vista, porque no ha podido desaparecer. Bueno, tampoco la criminología lo ha hecho, pero no podemos hablar de un abolicionismo penal o criminológico, le decía otro profesor ahí, dice, otro trata de esta sencillamente porque no podemos dudar, por ejemplo, de la cientificidad de la medicina. La medicina es científica, nadie duda de eso, pero no podemos abolir la medicina porque no desaparece la enfermedad. De tal manera, pues, que no podemos hablar de un abolicionismo penal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es entender que marido y mujer, o en este caso hombre y mujer, tienen que andar juntos, compartirse la responsabilidad de entrarle al problema de la criminalidad y no andar separados. Lo que pasa es que no se acepta tanto cuando se habla estricto sensu, en sentido estricto, porque les decía, los abogados penalistas, los abogados criminalistas, son abogados, son juristas y son criminólogos. Y lo pueden ser perfectamente bien, pero desgraciadamente alguien que solo sea criminólogo, como psiquiatra forense, psicólogo forense, sociólogo forense, médico forense, desgraciadamente, él no puede ser abogado penalista. Esa es la gran diferencia. En cambio, un abogado penalista sí puede, sí debe ser, no puede, sí debe ser un criminólogo para poder atender de la mejor manera el trabajo que realiza. Pero el problema que tenemos en este momento en el derecho penal contemporáneo entonces son lo que es la dogmática jurídica penal frente a la criminología en el planteamiento del delito como fenómeno jurídico o como fenómeno social y biopsicológico. Lo importante es advertirlo, manejarlo y trabajarlo desde las dos perspectivas. En Guatemala, por ejemplo, les digo, a partir de la Constitución de 1985, que es la última, les comentaba a ustedes en una clase anterior, creo que fue en la virtual, en que hemos tenido 5 códigos penales. Y el último es el decreto 1773. 5. Pero ese código penal que tenemos vigente todavía responde a postulados exactamente como los planteaba la Escuela Clásica de Derecho Penal, vean el artículo 23. Pero también responde a postulados como los planteaba la... No, ahorita, por favor, pero hoy. Y también responde a postulados de la escuela positivo-positivista con respecto a las medidas de seguridad preceptuales que están del artículo 80 en adelante. Y esas ya fueron superadas. Guatemala tiene un código penal sustantivo que realmente está totalmente parchado, pues. Hay cientos de figuras delictivas que ya no están ahí, que hay que buscarlas en leyes penales especiales. Es necesario ya una nueva edición de Código Penal para Guatemala. Y la verdad es que nosotros mismos hemos participado en muchos proyectos de reforma y ahí están ya en el legislativo, en cualquier momento se pueden principiar a discutir. Sin embargo, desde el punto de vista procesal penal, Guatemala fue el primer país en Latinoamérica que da un paso adelante con el Código Procesal Penal del año 92, que trae el juicio oral y público en un sistema acusatorio. Eso no lo tenía nadie en Latinoamérica. Eso estaba en Estados Unidos, en Europa. Aquí no, era un sistema escrito por registro. Hoy es oral y público, al más alto nivel. Lo único que nosotros hemos creado ya atrás, hay países como Chile, como Costa Rica, como Uruguay, que nos han pasado ya. Lo que sí es cierto es que Guatemala da un trascendental paso a lo que se llama la constitucionalización del derecho penal a partir de la Constitución de 1985. ¿Por qué? Oigan, hoy se habla en un país
jurídicamente organizado, de corte democrático liberal como Guatemala, que el derecho penal debe proyectarse precisamente incluso a través de la Constitución Política de la República. Es lo que en los países altamente desarrollados desde el punto de vista de una política democrática se llama constitucionalización del derecho penal. Estos principios que ustedes tienen acá son ejemplos, que hay muchos más, pero estos principios son principios que están y estaban en el Código Penal de Guatemala, sustantivo y en el procesal penal. Pero a partir de 1985 aparecen al más alto nivel erga omnes en la Constitución Política de la República de Guatemala. Oigan lo que estoy diciendo. Es decir, aparte de estar en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, están en la Constitución Política de la República. Eso es lo que se llama constitucionalización del derecho penal. Un derecho penal garantista, de última ratio, protector de los derechos humanos. ¿Qué es eso? El derecho penal garantista responde a una serie de garantías que tiene el ciudadano común y corriente como nosotros frente al poder punitivo del Estado. Porque el poder punitivo del Estado tiene todo. ¿Y nosotros qué tenemos para defenderlos? Nada. Imagínense que se tratara de un Estado totalmente autoritario, como era en la época de la venganza pública. Es decir, el Estado era totalmente autoritario. Es decir, ellos decidían como jueces qué era y qué no era delito. ¿Qué pena poníamos? Si era mi amigo, pues no era delito. O le poníamos una... Si era mi enemigo, otra pena. Es decir, eso era... Hoy hay un principio de legalidad. Eso no se puede. No es el juez, ni siquiera el juez, el que decide qué conducta es y qué conducta no es delictiva. Oye, no te digo, ni siquiera el juez. ¿Y quién es? La ley. La ley. Entonces el juez solo la aplica. Pero el no hay un crimen, no hay pena sin ley significa que no hay delito ni hay pena si previamente no está establecido en una ley penal del Estado. Es decir, al juez, al magistrado, no le queda más que aplicar la ley. Lo que es delito, lo que es ya está dicho. Él solo lo va a aplicar, no se va a inventar absolutamente nada. Eso es parte de un derecho penal garantista. Esas son las garantías que tiene el ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que no se tenía, y lo tiene al más alto nivel constitucional. De última ratio, porque les decía la otra vez, el derecho penal es para las ciencias jurídicas lo que es la cirugía para la medicina. La cirugía es de última ratio. Imagínense una operación de corazón abierto para uno que tenga problemas cardiovasculares. Eso es lo último, después de haber agotado todos los procedimientos médicos. Si no hay para dónde, hay que llegar a la cirugía, es lo más delicado, lo más violento. Igual es el derecho penal. Hay que tratar de arreglar todos los problemas a través de las diferentes ramas del derecho civil, administrativo, etc. Cuando fracasan todos, no nos queda más que ir al derecho penal, al derecho criminal. Por eso se dice que es un derecho penal garantista de última ratio. Eso es de lo último que se echa mano. Y obviamente protector de los derechos humanos. Y esto lo podemos ver a través de los principios que hoy día tiene la Constitución Política: principio de legalidad e inclusión de analogía. No hay un crimen, no hay pena sin ley. Artículo 1 y 7 del Código Penal, pero 17 constitucional. Nadie puede ser juzgado
ni se puede imputársele un delito si previamente no está en la ley penal del Estado. Si el delito no está, pero no está pero se parece al otro. Yo les decía qué pasa con el suicidio. Un sujeto que ya no quiere vivir y que se fue a aventar a las ruedas de un carro, de un bus. Para su desgracia no se murió. La policía todavía lo va a rescatar y lo va a presentar ante el juez. Le dijo, mire, señor, pues aquí traigo a este. Ahí, chica, provocó, mire, ahí, por poco. Entonces se tiró a las llantas, pero la destreza del piloto bueno, el juez empieza a ver, bueno, vamos a procesar a este, ¿por qué? Pero no encuentra que el suicidio sea delito. No lo es. Ah, pero aquí está el homicidio, se parece. El suicidio es quien se mate, se quiere matarse uno mismo. El suicidio es matar, no se parece. Entonces, eso no se puede. Eso es lo que se llama analogía. Artículo 7 del Código Penal lo prohíbe. O está exactamente en la ley o no es delito. No lo pueden juzgar, poner en libertad. Definitivo, que le va bien. ¿Qué va a intentar? El problema es. Pero lo que quiero que me entiendan es lo que es principio legal y de exclusión de analogía como principio constitucional. La irretroactividad de la ley penal, otro principio. Ninguna ley es retroactiva. Es decir, todas las leyes deben aplicarse desde el momento en que se crean para adelante. Ninguna ley se puede aplicar para atrás. Desde el momento en que se crea una ley, en que se emite, en el que se publica, desde ese momento entra en vigencia. Y la vigencia de las leyes es para adelante, no para atrás. Pero, salvo que sea materia penal y que favorezca al reo. Oigan eso. Si es materia penal y es favorable al reo, sí se puede aplicar para atrás. Fíjense, qué importante. Y ya lo vamos a ver cuando veamos la ley penal. Pero es un principio constitucional. Vamos a matar. Estos son principios de derecho penal sustantivo, digámoslo así, pero tenemos el derecho procesal, el derecho de defensa. Nadie puede ser condenado si no tiene alguien que lo defienda y si él no se puede defender a sí mismo. Y no es cualquiera. La defensa técnica, que es un principio constitucional, exige que el abogado que defienda al sujeto sea especialista en derecho penal. No cualquiera. Ah, pero es que los especialistas cobran. Como un caso quieren salir de pobre, no sean básicos, no es caso. Pues es que no están bravos. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo no tengo para pagar un abogado. Pues se me está acusando de un delito de asesinato, de una violación. Yo no tengo papá, o no tenga problema. El Estado tiene obligación de darme a un especialista. La defensa pública. Abogados especialistas que en nombre del Estado van a hacer la defensa técnica. Y la defensa material es la que cada uno de los procesados tiene derecho a hacer. Pero eso es novedad. Yo les preguntaba allá que si eran cristianos. Ustedes son cristianos también. ¿Hay cristianos también? ¿Ah? ¿Cristianos? Muy bien. Entonces, toda la mayoría somos cristianos, no todos. Entonces veamos el juicio de Cristo, de Jesús de Nazaret. Ahí lo tienen de ejemplo. ¿Cuándo lo capturaron? El jueves. El viernes lo habían ejecutado. ¿Qué derecho de defensa? ¿Qué principio le agregan? ¿Cómo? ¿Ah? Ahí lo tienen. Eso es lo que no podemos permitir en un derecho penal moderno, garantista, de última ratio. Vean la injusticia que se cometió con Jesús de Nazaret.
Le imputaron una serie de responsabilidades, de delitos cometidos, lo condenaron a muerte y otro día lo mataron. Y su derecho de defensa. Y el debido proceso y el juicio previo. Acá nadie puede ser condenado si previamente no ha sido citado, oído y vencido en un juicio oral, público, continuo y contradictorio. Eso es un principio fundamental del derecho penal constitucional. La presunción de inocencia. En Guatemala todos somos inocentes. Oigan, todos los ciudadanos, hasta que el Estado no nos demuestre que somos culpables. La presunción de inocencia es constitucional. Usted no tiene que ir al juicio penal a demostrar que usted no fue el que cometió el delito. El Estado a usted lo tiene que suponer inocente. Es el Estado el que le tiene que demostrar que usted es culpable. Y eso lo hace a través del Ministerio Público, como la institución encargada de perseguir y acusar penalmente. Pero es en base a un principio de presunción de inocencia, es un principio constitucional, constitucionalmente establecido. Fíjense qué importante, lo que es un derecho constitucional, un juez natural. Cada vez que usted comete un delito no le van a buscar a un juez a ver quién es para que lo juzgue, no. Los jueces deben estar previamente establecidos antes de la comisión de delitos. Y eso es a lo que le llama un juez natural. Eso es lo que hoy día se llama un derecho penal constitucional o la constitucionalización del derecho penal, que es un derecho penal garantista de última ratio y protector de los derechos humanos. Totalmente discutible acá. Cuando se habla del derecho penal del ciudadano versus el derecho penal del enemigo. El derecho penal del ciudadano es este, de todos, el garantista de última ratio y protector de los derechos humanos, pero fue a partir del 2006, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de cuándo fue? Ah, eso sí se recuerda, muy bien. A partir del 2001, un profesor de Derecho Penal alemán, que era uno de los más importantes, Günther Jacobs, plantea una nueva teoría que le llamó derecho penal del enemigo. Y él lo que plantea es una serie de medidas de seguridad predelictuales, ojo, antes de cometer el delito, para poder hacerle frente al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia organizada. A partir del 11 de septiembre, ¿qué pasa, por ejemplo, en los aeropuertos? Cuando uno va, quítese el cincho, quítese los zapatos, ustedes con desnudes pasan por ahí, bueno, y mi derecho, no importa. ¿Usted quiere viajar? ¿Eso qué es? Esas son medidas predelictuales. A mucha gente que anda con el pelo largo en ciertos lugares, o con la barba, o con tatuajes, no se tiene. Se nos llega ahí cerca de nosotros. Mire, pero es que no ha cometido, sí, pero se puede presumir que usted es un peligroso social. Miren, es que es discutible. Yo les digo, es la discusión. Eso, es decir, no hay unidad de criterio y hay incluso más teorías incluso en contra. ¿Por qué? Porque dicen los tratadistas que el derecho penal del enemigo es tan delicado que el Estado, de tanto querer defenderse, resulta atacando a través de medidas predelictuales. Pero bueno, dice, pero ¿qué hacemos? No vamos a esperar que estos terroristas, narcotraficantes, que cometan los delitos para ser perseguidos, porque ni lo vamos a encontrar.
Entonces, antes, bueno, pero ¿hasta qué punto eso es parte, eso es contradictorio a todo lo que es el derecho penal garantista? Esos son parte de la crisis del derecho penal moderno. Pues, ¿qué hacemos? Son las diferentes posturas que hay. Y a partir de esto empezamos o vamos a empezar a explicar la ley penal. Por eso es que quería yo que ustedes supieran esto antes de que empezáramos a explicar la ley penal del Estado de Guatemala. Con esto finalizo. Más 8. Que la ciencia del derecho penal tiene principios, doctrinas, escuelas universalmente válidas. Como es ciencia, es lo mismo en todos lados. Lo que se discute acá en San Carlos, 348 años, es lo que están hablando en la UNAM en México, más de 400 años, o en Lima, o en Europa, ¿verdad? Claro, pero la ley penal no es la misma de allá que acá. La ley penal sí es la ley penal del Estado de Guatemala, y eso es lo que vemos el próximo día. Quedamos ahí porque ya me están sacando. Ah, el decano, por favor, si es el decano. Por favor, decano.